a un segundo tutorial en el área del derecho constitucional. Si bien en la primera parte ya dejamos sentada cuáles son las características del constitucionalismo ecuatoriano, a más de poder conocer cómo estamos definidos como Estado en la actualidad, que es un Estado constitucional de derechos, y además recordamos la estructura del texto constitucional sentado en 9 temáticas importantes como conocimiento para el abogado constitucionalista. Dentro de estas 9 temáticas tenemos en el título 3 a los derechos, a las garantías constitucionales, y es justamente el día de hoy que en este segundo tutorial nos vamos a enfocar a socializar a las garantías constitucionales. Específicamente vamos a hablar sobre las garantías jurisdiccionales. El título 3 de la norma suprema justamente habla sobre las garantías constitucionales, y estas se clasifican en garantías normativas, en garantías jurisdiccionales y en garantías de políticas públicas. Vamos a enfocarnos el día de hoy a hablar de manera general sobre las garantías jurisdiccionales, adentrándonos ya un poco a lo que es el derecho adjetivo del derecho constitucional. Y estas garantías jurisdiccionales dentro de la norma suprema tienen una clasificación. ¿Y cómo se clasifican estas garantías jurisdiccionales? Estas garantías jurisdiccionales se clasifican en la acción de protección, en medidas cautelares, acción extraordinaria de protección, acción de habeas corpus, acción de habeas data, acción de acceso a la información pública, acción por cumplimiento, por incumplimiento. Si bien en el texto constitucional, en el título 2, existen derechos constitucionales, para darles vida a estos derechos es importante que dentro de la definición de ser en la actualidad un Estado constitucional de derechos, se cuente con un abanico de garantías que permitan dar vida a esos derechos, que permitan a los ciudadanos acceder a la justicia constitucional de manera expedita cuando estos derechos hayan sido vulnerados, y a prepararnos pues también ya como profesionales, como abogados constitucionalistas, como abogados especialistas en el derecho público para patrocinar causas de este tipo de interposición de acciones o garantías jurisdiccionales. Si bien por un lado tenemos a la garantía, la cual hace un momento acabo de enumerarlas, esas garantías van a ser protectoras de derecho. ¿Y qué derechos son los que protegen cada una de estas garantías jurisdiccionales? Por una parte tenemos a la acción de protección y a las medidas cautelares. Estas garantías son protectoras de los derechos de protección. Por otra parte tenemos a la acción extraordinaria de protección como garantía. Esta protege el derecho del debido proceso judicial. En tercer punto tenemos a la acción de habeas corpus. Esta garantía protege los derechos de libertad y derechos conexos. Luego tenemos a la acción de habeas data. Esta garantía protege los datos personales. Luego tenemos a la acción de acceso a la información pública. Esta garantía protege la transparencia y acceso a la información pública. Luego tenemos la acción por incumplimiento, una garantía jurisdiccional que protege la seguridad jurídica con respecto a las omisiones. Hemos dejado entonces sentadas la clasificación de las garantías jurisdiccionales que la norma suprema las establece, y que garantías que tienen finalidades, que tienen objetivos, que tienen metas que cumplir. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las finalidades que persiguen estas garantías jurisdiccionales? Vamos a enfocarlas en 3 finalidades. La primera finalidad es que estas garantías son protectoras, es lograr la protección eficaz e inmediata de los derechos. Una segunda finalidad es que estas garantías se permite que se declare la violación del derecho. Y una tercera finalidad va a estar enfocada en la reparación integral de los daños. De igual manera, una vez de que ya recordamos cuáles son esas finalidades de las garantías jurisdiccionales que como ciudadanos tenemos a nuestro alcance para acudir a la justicia constitucional, vamos a establecer o vamos a definir 5 características de estas garantías jurisdiccionales. ¿Y cuáles son estas 5 características de las garantías jurisdiccionales establecidas en la Carta de Montecristi? Como primera característica que podemos recalcar es que todas las acciones son públicas. Una segunda característica de las garantías jurisdiccionales es que tienen un procedimiento sencillo e informal. De igual manera, una tercera característica es que su procedimiento es oral, de tramitación oral. Una cuarta característica es que son hábiles todos los días y horas,
en tal virtud tanto para iniciar la acción como para tramitarla. Una quinta característica tiene que ver con la destitución del cargo del funcionario renuente en el cumplimiento de una garantía jurisdiccional. Han quedado entonces establecidas las características, 5 características de las garantías jurisdiccionales. Vamos a pasar en sí a la parte procedimental de manera general sobre estas garantías jurisdiccionales, y es importante hablar sobre la competencia. Cuando hablamos de competencia como abogados, nos hacemos la pregunta: ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente ante el cual yo debo presentar o interponer este tipo de acciones? Y la misma norma adjetiva procedimental denominada Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional especifica cuáles son competentes para tramitar este tipo de causas. Entre esos serán competentes el juez o jueza de primera instancia del lugar donde se origina el acto u omisión. También serán competentes, si es que existen varios jueces, tendrá que hacerse un sorteo de la causa de modo adecuado, de modo preferente y de modo inmediato. De igual manera, si esta causa o esta acción jurisdiccional se la presenta de manera oral, el sorteo se realizará con la identificación personal del accionante. El juez que se declare incompetente, ya sea por territorio o por grado, tiene que inadmitir la acción en su primera providencia. De igual manera, aquel juez o jueza de turno será competente cuando presente una acción en días feriados o fuera del horario de atención de los otros juzgados. De esta manera hemos recordado de manera general en cuanto a quiénes son competentes para poder tramitar este tipo de causas denominadas garantías jurisdiccionales. De igual manera, dentro del procedimiento es importante que como abogados constitucionalistas también recordemos cuáles son las normas comunes a todo procedimiento con respecto a la aplicación de estas garantías jurisdiccionales. Y entre esas vamos a indicar como norma común que el procedimiento será sencillo, será rápido y eficaz. Una segunda norma común es que el procedimiento será oral y será oral en todas sus fases e instancias. En tal virtud, la audiencia debe de registrarse por cualquier medio que esté al alcance del juez, pero preferiblemente debe realizarse a través de una grabación magnetofónica. De igual manera, cuando hablamos de que la tramitación es oral, hay ciertas actuaciones que deben reducirse por escrito. ¿Y cuáles son las actuaciones que deberían reducirse por escrito con respecto a las normas comunes a todo procedimiento para la presentación de estas garantías jurisdiccionales? Por un lado, vamos a tener a la demanda, a la calificación de la demanda, a la contestación de la demanda, a la sentencia o el auto que apruebe el acuerdo reparatorio. Estas son las actuaciones que deberán reducirse a escrito. Otra norma común a todo procedimiento respecto a estas garantías jurisdiccionales es que serán hábiles todos los días y horas. De igual manera, con lo que tenga que ver con las notificaciones, se harán por los medios más eficaces, ya sea esto un casillero judicial o un casillero electrónico o medio electrónico preferentemente. Es importante recalcar dentro de estas normas comunes que un mismo afectado no podrá presentar más de una vez una demanda de violación de derechos en contra de las mismas personas por las mismas acciones u omisiones y con la misma pretensión. Además, también se recalca dentro de estas normas comunes que no se requerirá el patrocinio de un abogado para proponer la acción ni para apelarla. Sin embargo, si la persona lo solicita al juez, éste tendrá que asignar al accionante o persona afectada un defensor del pueblo, un defensor público o un asistente comunitario. En tal virtud, respecto a estas normas comunes, también nos habla sobre la apelación y dice que son apelables ante la Corte Provincial los autos de inadmisión de este tipo de acción y las sentencias. De esta manera hemos recordado cuáles son las normas comunes a todo el procedimiento respecto a la aplicación de garantías jurisdiccionales y que la vamos a encontrar establecidas en la norma adjetiva procedimental denominada Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Vamos a pasar a recordar ahora dentro del proceso quién es el legitimado activo, qué es la legitimación activa. Recordemos pues que la legitimación activa, es decir, quién puede o quiénes pueden interponer este tipo de acciones o garantías
jurisdiccionales, y la misma norma procedimental hace referencia que pueden interponer este tipo de acciones constitucionales denominadas garantías jurisdiccionales cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo vulnerado o amenazado sus derechos constitucionales. Estos serán los legitimados activos, es decir, quién puede proponer la demanda, quién puede accionar. De igual manera, como legitimado activo dentro de la norma procedimental, también hace referencia que puede ser considerado el defensor del pueblo. Ahora, si el legitimado activo es cualquier persona, pueblo, comunidad, nacionalidad o colectivo al cual se le haya vulnerado o exista la amenaza de vulneración de un derecho constitucional, éste puede actuar por sí mismo o también a través de un representante o de un apoderado. Entonces, como abogados constitucionalistas es importante saber quién está capacitado, quién tiene la capacidad, quién tiene la legitimación activa para presentar e interponer este tipo de garantías jurisdiccionales. Cuando hablamos de accionante o persona afectada, es importante recordar o qué podemos entender por persona afectada. Y la persona afectada dentro de un proceso constitucional va a ser la víctima directa o indirecta de la violación de derechos y que pueda demostrar el daño. Recordemos que es daño. Daño no es otra cosa que una consecuencia o una afectación que la violación a ese derecho produce. De esta manera, entonces, teniendo claro ya quiénes son competentes para tramitar este tipo de causas, las normas comunes a todo procedimiento y quiénes son los legitimados activos, vamos a socializar y conversar con respecto al contenido de la demanda de garantías jurisdiccionales. Como abogados constitucionalistas debemos saber que una demanda es un proyecto de sentencia. En tal virtud es importante recalcar que la demanda tiene que ser impecable, clara, con una excelente redacción, con una pretensión clara. Una vez que hemos recordado cuál es el órgano jurisdiccional competente para interponer este tipo de acciones o garantías jurisdiccionales, además de recordar las normas comunes a todos los procedimientos, así como conocer quiénes son los legitimados activos para presentar este tipo de acciones, vamos ahora a recordar el contenido de la demanda de garantías jurisdiccionales, recordando que como abogados constitucionalistas o patrocinadores de causas constitucionales es importante saber que una demanda es un proyecto de sentencia. En tal virtud, esta demanda tiene que ser clara, precisa, concisa, con una excelente redacción, con una clara pretensión, en tal virtud de poder crear en el juez un mejor criterio para resolver. ¿Cuál es el contenido de la demanda de garantías jurisdiccionales? Esto está establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales como norma procedimental y guía para los abogados para poder plantear este tipo de demandas. En primer lugar, es importante establecer en la demanda los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes o de la misma persona afectada. En segundo lugar, debemos plantear en la demanda los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado, es decir, el demandado. En tercer lugar, como requisito dentro del contenido de la demanda, debemos describir la acción o la omisión violatoria del derecho que produjo el daño y la relación circunstancial de los hechos. Es importante aquí recalcar que el accionante no está obligado a citar norma o jurisprudencia que fundamente su acción. En cuarto lugar, dentro del contenido de la demanda, vamos a tener que detallar el lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada. En quinto lugar, es importante detallar el lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada. En sexto lugar, dentro del escrito de nuestra demanda, es importante detallar o realizar una declaración de que no se ha presentado o no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones contra la misma persona o personas con la misma pretensión. ¿Qué pasaría si yo obvio u omito esta declaración? Esta pues podrá subsanarse en la audiencia. Si yo no la planteé en la demanda, me olvidé de colocarla, de plantearla, puedo pues subsanarla en la audiencia. Como séptimo punto, dentro del contenido de la demanda es importante también establecer una solicitud de medidas cautelares, por supuesto, si se creyere oportuno. Como punto 8,
vamos a tener que detallar los elementos probatorios. Recordemos que la parte de la prueba es fundamental dentro de un proceso. Con una prueba podemos ganar o perder un juicio. En tal virtud, esta prueba tiene que demostrar la existencia de la vulneración o la existencia del acto u omisión que tenga como resultado la vulneración de un derecho constitucional, excepto en los casos en que se invierta la carga de la prueba. Este contenido de la demanda también debe tener una pretensión clara, y en la pretensión tiene que solicitarse que se declare la vulneración del derecho y que se establezca un acuerdo reparatorio si así se creyere oportuno. ¿Qué pasaría si no se cumplen con todos estos requisitos establecidos en la demanda o con el contenido establecido en la demanda? Lo que va a suceder es que el juez, si no contiene estos elementos indicados, se va a disponer esta se complete en un término de 3 días. Si esta demanda no se completa en tiempo oportuno, pero del relato puede desprenderse la vulneración de derechos graves, el juez deberá tramitar y subsanar la omisión que motivare la acción constitucional. Entonces, hemos culminado con respecto a poder recordar cuál es el contenido de la demanda de una garantía jurisdiccional. Dentro de estas etapas procesales, tenemos entonces primero la presentación de la demanda y luego esta tiene que ser calificada. ¿Qué conlleva la calificación de la demanda? Dice que el juez deberá calificar la demanda dentro de las 24 horas siguientes a su presentación. ¿Y cuál es el contenido de la providencia que va a dictar la calificación de la demanda de garantías jurisdiccionales? En primer lugar, la calificación de la demanda tiene que tener la aceptación a trámite o la inadmisión debidamente motivada, es decir, la acepto a trámite o la inadmito. Sin embargo, esta inadmisión tiene que ser debidamente motivada por el juez. Como segundo punto dentro de la calificación de la demanda, se tiene que establecer el día y la hora en que se va a generar y en que se va a realizar la audiencia. No podrá fijarse en un término mayor a 3 días hábiles desde la fecha en que se calificó la demanda. Así lo especifica el artículo 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Como tercer punto, dentro de la calificación de la demanda, se tiene que establecer la orden de correr traslado con la demanda a las personas que deben comparecer a esta audiencia. Como cuarto punto, dentro de la calificación de la demanda, debe existir la disposición de que las partes presenten los elementos probatorios para determinar los hechos en la audiencia. Como punto 5, dentro de la calificación de la demanda debe establecerse la orden de la medida o medidas cautelares si el juez lo considera necesario. Entonces, de esta manera culmina esta etapa con respecto a la calificación de la demanda de garantías jurisdiccionales. Una vez de que nuestra demanda de garantías jurisdiccionales ha sido calificada, pasamos a una siguiente etapa procesal denominada audiencia. Y esta audiencia, ¿qué características tiene? En primer lugar, las audiencias constitucionales o que tengan que ver o estén relacionadas con garantías jurisdiccionales son públicas. ¿Quién va a dirigir esta audiencia? Esta audiencia va a llevarse bajo la dirección del juez en el día y en la hora señalado, ¿en dónde? En el documento de calificación de la demanda. ¿Quiénes van a intervenir en esta audiencia? Van a intervenir la persona afectada o accionante, si no fuera la misma, va a intervenir otras personas o instituciones y terceros interesados. La ausencia de la persona afectada o accionante podrá ser considerada como desistimiento. Con respecto a la audiencia, en cuanto a su forma procedimental, existe un orden de intervenciones. Ya recordamos quiénes van a intervenir en la audiencia, sin embargo existe un orden para sus intervenciones y en primer lugar va a intervenir la persona accionante. Y esta persona accionante o afectada debe demostrar el daño y fundamentar su acción. En segundo lugar, va a intervenir la entidad o persona accionada y éstas debe contestar exclusivamente los fundamentos de la acción. En tercer lugar, van a intervenir tanto la accionante como la accionada y tienen derecho a réplica. Tanto de las intervenciones de la parte accionante y accionada, en primer lugar va a ser de hasta 20 minutos la primera vez y para el derecho a réplica tendrán 10 minutos cada uno.
Dentro de la audiencia, el juez podrá hacer las preguntas que crea necesarios para poderse formar un criterio y resolver, controlará la actividad de los participantes y, por supuesto, también va a evitar dilaciones innecesarias. ¿Cómo va a terminar la audiencia? Una vez terminará la audiencia solamente cuando el juez se cree o se haya formado un criterio sobre la violación de los derechos. Una vez que culmina la audiencia, el juez deberá dictar en esta misma etapa procesal denominada audiencia, de manera verbal debe emitir su sentencia o resolución. Una vez que hemos llegado a la sentencia, también es importante recordar, señores estudiantes, cuáles son las formas de terminación de los procedimientos con respecto a las garantías jurisdiccionales. Y existen 3 formas a través de las cuales podemos terminar estos procedimientos. Así lo especifica el artículo 15 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Cuáles son estas 3 formas? El desistimiento, el allanamiento o la sentencia. Es decir, podemos desistir, pero para desistir esto se tiene que declarar el desistimiento. ¿Quién va a desistir? La persona accionante o afectada podrá desistir en cualquier momento. Sin embargo, cuando hablamos de desistimiento también existe el desistimiento tácito. ¿Y qué es el desistimiento tácito? Este se da cuando la persona afectada no compareciere a la audiencia sin justa causa y su presencia fuera necesaria o indispensable para demostrar el daño. Si se da a cabo o se lleva a cabo el desistimiento, el expediente será archivado. Luego del desistimiento, otra forma de terminar el procedimiento es el allanamiento. Y este allanamiento tiene que probarse. Y tiene que aprobarse este allanamiento. ¿Y cuándo se aprueba el allanamiento? En cualquier momento, hasta antes de la emisión de la sentencia. La persona o institución accionada podrá allanarse. Una tercera forma de terminación de estos procesos es la sentencia. Y si el juez se ha formado criterio para dictarla dentro de la audiencia, podrá realizarla de manera verbal dentro de esta audiencia y luego esta tendrá que ser notificada a los casilleros judiciales o a los casilleros electrónicos de manera escrita en 48 horas. Con respecto a la reparación, es importante recordar que esta reparación puede ser una reparación integral o también podemos hablar de una reparación económica. Cuando hablamos de la reparación integral es importante que primero se tenga que declarar la vulneración del derecho constitucional y esto tiene que ser declarado en sentencia. Esta reparación integral puede ser por daño material o por daño inmaterial. Si hablamos de una reparación integral, cuando hablamos de la reparación integral, esta puede incluir varias cuestiones. Entre esas, la reparación puede implicar la restitución del derecho, una compensación económica, compensación patrimonial, rehabilitación, la satisfacción. Las medidas de reconocimiento pueden existir disculpas públicas o inclusive prestación de servicios públicos. La reparación por daño material e inmaterial. Recordemos, ¿qué es la reparación por daño material? Esta comprende la compensación por la pérdida o detrímetro de los ingresos de las personas afectadas, así como los gastos efectuados con motivo de los hechos. La reparación por daño inmaterial, en cambio, comprende la compensación mediante pago de una cantidad de dinero o de bienes o servicios apreciables en dinero, en razón de los sufrimientos y aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus allegados. Pasando una vez de que hemos recordado con respecto a la reparación, también es importante recalcar el cumplimiento de las sentencias de las garantías jurisdiccionales. Y es aquí importante recalcar que el juez deberá emplear todos los medios que él considere adecuados, necesarios y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio. Inclusive, él podrá disponer la intervención de la Policía Nacional. El juez además podría o puede delegar el cumplimiento de la sentencia o el acuerdo reparatorio a la Defensoría Pública o a otra instancia estatal, nacional o local de protección de derechos. La Defensoría Pública, ¿qué es lo que debe realizar? U otras instancias estatales podrán deducir las acciones que creyeren pertinentes o necesarias para el cumplimiento de dicha delegación y además tendrán que informar periódicamente al juez sobre el cumplimiento de la sentencia o el acuerdo reparatorio. El caso
de esta garantía jurisdiccional solamente se archivará cuando se haya ejecutado integralmente la sentencia o el acuerdo reparatorio. Con respecto a estas garantías jurisdiccionales, también una vez que tenemos la sentencia, estas pueden ser apelables y la apelación podrá realizarse ya sea en la misma audiencia o hasta 3 días hábiles después de que ésta haya sido notificada por escrito. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para tramitarlas? La apelación va a ser conocida por la Corte Provincial y si hubiera más de una sala se tiene que erradicar la competencia por sorteo. Esta interposición del recurso no va a suspender la ejecución de la sentencia cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada. Con esto culminaríamos este primer proceso de socialización de las garantías jurisdiccionales desde un punto de vista procedimental. Sin embargo, yo incito y motivo a los estudiantes, aquellos que no estemos en la práctica aún, a realizar estudios de caso. Consigamos expedientes íntegros, sentencias de garantías jurisdiccionales y leamos. Recordemos que un abogado es cada vez menos abogado si no lee. En tal virtud los incito y los motivo a seguirse preparando. Gracias.